Palabra y encuentro. El encuentro diario con la palabra de Dios. Laicos, religiosas, diáconos y sacerdotes al servicio de la buena noticia de Dios. Hoy con la animación de Carlos Suárez, diácono permanente de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, de Ricaurte, Cundinamarca. Paz y bien para todos los hermanos de esta gran comunidad de Palabra y Encuentro. Que el Señor siga bendiciendo sus familias, sus hogares, sus vidas. Hoy, 21 de abril, lunes de la octava semana de Pascua, la liturgia de la palabra nos propone el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos del 8 al 15, sobre los cuales vamos precisamente a reflexionar. En aquel tiempo, las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro. Llenas de miedo y de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo: «Alégrense». Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo: «No teman. Vayan a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea. Allí me verán». Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma, encargándoles: «Digan que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras ustedes dormían. Y si eso llega a oídos del gobernador, nosotros nos lo ganaremos y los sacaremos de apuros». Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones, y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos iniciando esta octava de Pascua, una semana en la cual extendemos la fiesta, la alegría de tener a Jesús resucitado, de celebrar la vida y la resurrección del Señor, que es el regalo grande que Él nos da para también nosotros poder tener y ser beneficiados con esa vida eterna que Él nos regala. Y entonces, en el texto de hoy del Evangelio de Mateo, habla justamente de ese encuentro del Señor resucitado con las mujeres. Son ellas las primeras en tener esa oportunidad de encontrarse con el Señor. Un encuentro que, si lo pensamos nosotros, si estuviéramos allá en ese lugar y en ese momento, pues es entendible el temor que ellas sienten, porque no entendían que el Señor realmente iba a resucitar. Pero también es importante reconocer en ellas la alegría que se siente, porque a pesar de la sorpresa y del temor, ven y saben que Jesús ha resucitado. Y entonces Jesús envía un mensaje muy claro a todos sus discípulos. Y entonces les dice a las mujeres: vayan y les dicen a los discípulos que nos vemos en Galilea. Y Galilea tiene una importancia fundamental, porque en Galilea fue donde todo comenzó, donde se inició esa misión grande del Señor, donde Jesús empieza a llevar a cabo la instauración del reino de Dios en esta tierra. Qué bueno entonces que miremos esa invitación a Galilea como el volver al primer amor. Llama a los discípulos y les dice: reunámonos allá donde empezamos, donde yo los empecé a llamar, donde yo los empecé a conocer y donde yo los invité a que hiciéramos un proyecto común, el proyecto del reino de los cielos. Y entonces esa es como la importancia que tiene el pensar en el Galilea como el volver a ese primer amor. Y entonces qué bueno que el Señor nos invita a esa experiencia con Él,
a ese encuentro nuevamente donde se inició en los orígenes como tal. Pero yo creo que esa invitación también es para nosotros en nuestra vida cotidiana. Qué bueno que, por ejemplo, a nivel de la pareja, pensáramos en ese primer amor, en ese encuentro, en ese primer encuentro que tuvimos con mi esposo y con mi esposa. ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo nos conocimos? ¿Cómo nos vimos? ¿Qué dijimos? ¿Qué hicimos? Todas aquellas cosas, cuando me declaré, cuando logramos ya formalizar algo. Mire, volver a ese primer amor, y lo llamamos así cuando dictamos los talleres a las parejas, da una alegría y un oxígeno muy grande a la relación. Eso remueve las fibras profundas del corazón y entonces como que da ese aire nuevo que necesitamos, sobre todo cuando las dificultades y las circunstancias a veces nos ponen en situaciones difíciles. Hoy en día, las carreras, los afanes, la rutina nos impide echar mano de esos buenos recuerdos. Nos impide a veces parar un momento y pensar en todas las cosas hermosas que yo he vivido con mi esposo, con mi esposa, con mis propios hijos. A veces pensar en esa declaración de amor, a veces pensar en esa llegada del primer hijo, a veces pensar en ese primer encuentro como familia, ayuda a que la emoción vuelva a salir a flote y que volvamos a retomar con alegría todo eso que dio origen a la relación y a la vida que tenemos hoy en día. El Señor invita a sus discípulos, pero también nos invita a nosotros a retomar todo lo que nos ha dado. Cuando recordamos ese primer momento, seguramente vamos a acordarnos de lo que teníamos pensado, de los proyectos que hacíamos, de lo que queríamos alcanzar, de a dónde queríamos llegar. Y entonces, cuando ya lo recordamos, seguramente nos queda un poquito más fácil pensar si hemos podido cumplir todo aquello que queríamos, todo aquello que nos propusimos, qué nos falta por hacer, qué necesitamos hacer, qué cosas se quedaron y seguramente van a tener que ser una prioridad distinta o tendremos que pensar en algo distinto porque lo que inicialmente fue el proyecto hoy quizás ya no se pueda cumplir. Hoy el Señor nos pide justamente que sigamos adelante, que pensando en ese origen, en ese inicio, saquemos adelante nuestros hogares, nuestras familias, nuestros hijos. Los judíos negan la presencia del Señor resucitado. Y entonces decían allá, pagaban para que no fueran a decir que el Señor había resucitado. Y entonces que se mantuviera la idea de que Jesús jamás resucitó. Y que entonces esa noticia grande que nosotros los católicos vivimos no se conociera y no hiciera mella en ellos. Nosotros, al contrario de los judíos, damos testimonio de la presencia del Señor resucitado. Lo tenemos, vivimos ese Señor resucitado, sentimos esa resurrección, esa alegría, esa fuerza y esa gracia del Señor resucitado. La vivimos en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. Que todo este tiempo de Pascua nos permita vivir y sentir en cada instante la presencia resucitada del Señor en cada uno de nosotros. Que así sea. Y descienda la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sobre ti y todos los tuyos, hoy y siempre. Amén. Contamos con sus oraciones y también con sus observaciones. Ayúdenos a difundir este espacio de palabra y encuentro. El Señor los bendiga.